Mi nombre es Jenny Whitaker, tengo 31 años, soy teniente coronel en el ejército de los Estados Unidos y, desde que tengo memoria, he sido la oveja negra de mi familia. Anoche estaba en el salón de mis padres en su 60º aniversario de bodas, rodeada de primos, tíos, tías, gente que apenas recordaba que existía, a menos que necesitaran una historia de la que reírse. Mi hermana mayor, Lauren, estaba en el centro como una debutante bebiendo vino y acaparando la atención. Me vio con mi uniforme e inclinó la cabeza. Oh vaya, dijo lo suficientemente alto para que toda la sala la oyera, viniste vestida de G.I. Jane para la ocasión. Las risas resonaron, mi madre se rió entre dientes, alguien resopló en su bebida, y yo simplemente me quedé allí, con las manos firmes alrededor de mi vaso, la sonrisa impasible. He aprendido que el silencio, cuando se usa correctamente, puede cortar más que las palabras, porque no pasaron ni 10 segundos cuando la puerta principal se abrió. La sala se silenció mientras unas botas negras pulidas pisaban las baldosas y entonces, como en una escena de película, el general de división Raymond Cole, sí, ese Raymond Cole, entró, examinó a la multitud, fijó sus ojos en mí y se puso en posición de firmes. Levantó su mano derecha. Teniente coronel Whitaker, dijo con firmeza, señora, es un honor. Y justo ahí, se fue el momento en que todo cambió. Crecer en la casa de los Whitaker significaba encajar en un molde muy específico. Mi hermana Lauren encajaba perfectamente, ella era todo lazos y encantó, recitales de ballet y sonrisas de brunch dominical. Tocaba el piano, ganaba concursos de ortografía y siempre vestía de colores pastel. Mi madre la llamaba nuestra pequeña embajadora, la niña de oro, la hija perfecta sin esfuerzo. Y luego estaba yo. Yo era la que desmontaba la tostadora solo para ver cómo funcionaba, la que leía mapas en lugar de cuentos de hadas, la que usaba pantalones de carga para ir a la iglesia y pedía un telescopio en lugar de un diario. No era rebelde, era curiosa, pero en mi familia, la curiosidad sin maquillaje se consideraba un desafío. Todavía recuerdo el día que les dije a mis padres que quería postularme para West Point. Mi padre parpadeó, mi madre me miró como si hubiera dicho que quería unirme a una banda de moteros. Cariño, dijo lentamente doblando un paño de cocina en su regazo, el ejército es para chicos que no tienen otras opciones. Tú eres una chica, eres inteligente. Sé profesora o cásate bien. No grité, no discutí. Simplemente postulé de todos modos, conseguí una beca completa, empaqué mis maletas sin ceremonias. Nadie vino a mi graduación, Lauren tenía una conferencia en Tampa, mis padres enviaron una tarjeta que decía cuídate. Así era crecer, invisible mientras tu hermana brillaba como un amanecer. A Lauren le encantaba recordarle a la gente que yo era un poco intensa, que siempre me tomaba las cosas demasiado en serio. Lo soltaba casualmente en las reuniones familiares, generalmente después de contar alguna historia de la infancia que me hacía parecer un robot con botas de combate. La peor parte no era lo que decía, sino lo fácilmente que la gente lo creía. Asentían, reían, sorbían su vino. Se convirtió en una broma familiar silenciosa, Jenny, la rara, la soldado que nunca sonreía. Pero la verdad es que yo sonreía mucho, solo que no a la gente que no me veía. Con los años aprendí a encogerme sin desaparecer. Enviaba tarjetas de cumpleaños incluso cuando las mías se olvidaban. Llamaba en los días festivos, escuchaba pacientemente mientras mi madre hablaba del nuevo puesto de Lauren, el nuevo vestido, el nuevo novio, lo nuevo de cualquier cosa. Permanecía en silencio cuando me preguntaba por qué nunca llamaba más a menudo. Y cada vez que volvía a casa, veía la misma mirada en la cara de mi madre, una decepción educada, como si yo fuera una invitada en una casa donde había crecido, vistiendo la ropa equivocada, hablando el idioma equivocado. Aún así seguía adelante no por su aprobación, sino porque en algún lugar muy adentro esperaba. Esperaba que un día me miraran y vieran más que un uniforme, que dijeran mi nombre sin ese tono de confusión, que se dieran cuenta de que no me uní al ejército para rebelarme, me uní porque creía en algo más grande que yo misma. Pero la creencia no siempre te compra un asiento en la mesa familiar, a veces solo te da la fuerza para construir la tuya propia. 6 años, ese era el tiempo que había pasado desde la última vez que pisé esa casa. Papá me había llamado 3 semanas antes del aniversario, su voz era más suave de lo que recordaba, casi cautelosa. Tu madre está planeando algo grande, dijo 60 años de casados, quiere que todos estén allí. No respondí de inmediato, me imaginé la casa, el papel pintado de flores,
la risa que siempre se detenía medio segundo de más cuando yo entraba. ¿Crees que ella quiere que yo esté allí?, pregunté. Él dudó. Creo que significaría algo, al menos para mí. Eso fue suficiente. Así que volé desde DC un viernes, mi uniforme de gala planchado, los zapatos brillando como espejos. No le dije a nadie que me habían ascendido a teniente coronel la primavera pasada, no mencioné las operaciones clasificadas ni las reuniones conjuntas en el Pentágono. Sabía que no preguntarían, nunca lo hacían. Llegué 10 minutos antes, la casa parecía más pequeña, como si alguien la hubiera comprimido. El jardín seguía impecablemente cuidado, el orgullo de mi madre. Subí los escalones, me ajusté la chaqueta y toqué el timbre. Lauren abrió la puerta, parpadeó una vez y luego sonrió con esa sonrisa tensa y actuada que había perfeccionado en cada foto del anuario escolar. «Mira quién apareció», dijo haciéndose a un lado, bonito disfraz. Ignoré la puya, había aprendido hace mucho tiempo que responder solo la hacía insistir más. En su lugar, entré, asentí cortésmente al mar de caras familiares que se giraron hacia mí con leve sorpresa y me dirigí a la mesa donde las bebidas estaban alineadas como trofeos. La habitación olía a estofado y nostalgia. La gente mantenía conversaciones triviales, alguien me preguntó si todavía estaba haciendo eso del ejército. Dije que sí. Otra pariente, la tía Clara, creo, preguntó si alguna vez había estado en combate, su tono era ligero, como si estuviera preguntando por una nueva receta. 1 o 2 veces, dije. Lauren acaparaba la atención junto a la chimenea, contando una historia sobre el nuevo premio de liderazgo de su distrito escolar. Ahora era la directora más joven de su región, y se aseguró de que todos lo supieran. Su voz se elevaba con una inflexión practicada, la gente aplaudía en los momentos adecuados. Luego me miró. «Y aquí está Jenny», dijo gesticulando casualmente, todavía manteniendo a Estados Unidos a salvo de los clips y el mal café, supongo. Siguieron las risas, no fuertes, pero agudas. Sonreí, una sonrisa pequeña, sin inmutarme. Tomé otro sorbo de mi bebida y no dije nada, porque no estaba allí para tener la razón, no estaba allí para ser reconocida. Estaba allí para presenciar algo, para quedarme quieta y dejar que el tiempo pasara a través de mí sin estremecerme. Es curioso el poder del silencio, la gente lo confunde con debilidad, pero a veces el silencio es el espacio donde dejas que la gente muestre quiénes son realmente. Y me lo estaban mostrando, cada ceja levantada, cada media broma vestida de cortesía, cada mirada a mi uniforme seguida de un encogimiento de hombros despectivo. No sabían que a principios de esa semana había estado en una instalación segura revisando perfiles de amenazas para 3 agencias federales. No sabían que el general Cole me había elogiado personalmente por identificar una brecha que nadie más había detectado. No lo sabían y francamente no les importaba. Lauren era la historia que les gustaba contar, yo era la página que se habían saltado hace mucho tiempo. Pero no estaba allí para reescribir nada, solo estaba esperando que comenzara el siguiente capítulo. La cena estaba terminando, el estofado había sido picoteado, las judías verdes estaban frías, y alguien empezó a servir café en tazas desparejadas que no habían visto la luz del día en años. Yo iba por mi segundo vaso de agua, principalmente para mantener mis manos ocupadas. Las conversaciones zumbaban por la sala como estática, el puesto de Lauren en la junta escolar, la artritis de la tía Clara, la nueva casa de un primo en los suburbios. Y entonces, sin previo aviso, Lauren se aclaró la garganta. ¿Recuerdan todos esa vez que Jenny se cortó todo el pelo en 8º grado porque quería entrenar como una Navy SEAL? Levanté la vista lentamente, su sonrisa era amplia, sus ojos fijos en los míos. «Oh, vamos», dijo volviéndose hacia la sala, «no finjan que no lo recuerdan». Solía arrastrarse por el patio trasero con camuflaje, mamá pensó que estaba teniendo algún tipo de crisis. Algunas personas se rieron, mi madre negó con la cabeza y añadió, «Estábamos preocupados de que fuera a crecer salvaje». Quiero decir, Dios sabe que intenté criarla bien. Más risas, mi tío se golpeó la rodilla, incluso papá bajó la mirada a su taza. Lo sentí como una cuchilla sin filo presionando en el espacio justo debajo de mis costillas, la lenta y practicada disección de una hija que nunca entendieron y, peor aún, nunca quisieron entender. Ni siquiera nos escribió cuando estuvo desplegada, dijo mi madre con esa nota familiar de tristeza teatral. Lauren siempre nos mantenía al día, enviaba fotos. Jenny simplemente desapareció. Eso no era cierto,
Yo había escrito, había enviado correos electrónicos, llamado cuando podía. Pero cuando nadie responde 3 veces seguidas, dejas de marcar. Cuando la única respuesta a tu tarjeta de Navidad es el silencio, empiezas a pensar que tal vez el silencio es el idioma que prefieren. Pero no dije eso, no dije nada. Lauren no había terminado. Se perdió el cumpleaños de mamá 3 años seguidos, dijo con la voz perfectamente entonada para la mesa. Ni siquiera sabíamos dónde estaba el último día de Acción de Gracias. Tuve que explicarle a todo el mundo que mi hermana probablemente estaba persiguiendo terroristas en el desierto, o lo que sea que haga. La forma en que dijo mi hermana, sonó más a un insulto que a un vínculo. Me quedé quieta con las manos en mi regazo, la respiración lenta. No estaba humillada, estaba exhausta. Esto no era nuevo, solo era más ruidoso. Me necesitaban para ser la broma, para que Lauren pudiera ser el aplauso. Yo era la sombra frente a la que ella bailaba. Miré a mi padre al otro lado de la mesa, no me devolvió la mirada, estaba mirando el centro de mesa, fingiendo que era interesante. Una parte de mí, la versión más joven, la que todavía enviaba tarjetas, quería levantarse y gritar, enumerar mis logros, decirles que había hablado con un general de 4 estrellas la semana pasada, que tenía un nivel de autorización que no sabrían ni deletrear, que mientras ellos estaban ocupados cotilleando sobre un estofado, yo estaba revisando amenazas a la misma infraestructura que daban por sentada. Pero la versión adulta de mí, la mujer de uniforme, la que había enterrado a camaradas y leído informes clasificados a las 2 de la madrugada, simplemente tomó otro sorbo de agua, porque en ese momento me di cuenta de algo. No tienes que demostrarle nada a la gente que está empeñada en malinterpretarte. Y ellos lo estaban. Fue casi poético como sucedió. Lauren estaba a mitad de una frase, relatando cómo había cambiado por sí sola la cultura de bajo rendimiento en su escuela, cuando sonó el timbre. Se detuvo ligeramente molesta por la interrupción. Mi madre se volvió hacia mi padre. ¿Puedes abrir, querido? Antes de que pudiera levantarse, la puerta principal se abrió con un crujido. La sala se silenció, unos pasos cruzaron las baldosas, medidos, precisos, del tipo que se aprende con el tiempo, a través de años de disciplina, no solo de hábito. Zapatos negros pulidos, uniforme planchado a la perfección, un destello de plata en el cuello. Y entonces apareció él, el general de división Raymond Cole. No me moví, no tuve que hacerlo. Escaneó la habitación brevemente, luego me encontró y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, el ambiente cambió. Dio 3 pasos hacia adelante, se irguió y levantó la mano en un saludo impecable. Teniente coronel Whitaker, dijo claramente para que todos lo oyeran, señora, es un honor. El silencio fue atronador. A alguien se le cayó un tenedor, mi primo jadeó, la boca de Lauren se abrió ligeramente pero no salieron palabras. Me puse de pie lenta y tranquilamente y devolví el saludo. General Cole, dije, gracias por venir, señor. No me lo habría perdido, respondió. Luego se volvió hacia la sala, su voz llevaba el peso de un hombre acostumbrado a imponer silencio. Esta mujer, dijo señalándome, lideró una de las respuestas de contrainteligencia más críticas que hemos visto en la última década. Si no hubiera señalado la anomalía en nuestra red interna el mes pasado, podríamos haber perdido el acceso a infraestructura clave en 6 agencias federales. Un murmullo recorrió la sala. Actuó con rapidez, discreción y brillantez, continuó, el tipo de excelencia que no solo protege a nuestro país, sino que preserva las vidas de todos en esta sala. Mi madre parecía pálida, mi padre me miraba como si me viera por primera vez. Lauren, ella parecía una persona que había construido toda una identidad sobre un escenario que acababa de colapsar bajo sus pies. No me regodeé, no sonreí, simplemente me mantuve erguida, dejando que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer, llenar el espacio donde vive la incredulidad. El general Cole metió la mano en el bolsillo y me entregó un pequeño sobre. Esta es su invitación para hablar en la Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa el próximo mes. La solicitaron por su nombre. Lo tomé sin romper el contacto visual. Gracias, señor. Él asintió una vez y luego se dirigió a mis padres. Deberían estar orgullosos de ella. Sé que yo lo estoy. Y con eso se excusó dándome un respetuoso asentimiento antes de salir tan silenciosamente como había llegado. La puerta se cerró, el silencio persistió como la niebla. Me volví a sentar, tomé otro sorbo de agua. Nadie habló.
Y por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña en esa casa, me sentí vista. No por lo que él dijo, sino porque no vino de mí. No tuve que defenderme, no tuve que enumerar mi valía ni explicar mis elecciones. Alguien más había dicho la verdad, y ahora todos ellos tenían que vivir con ella. Nadie habló durante un largo rato después de que el general Cole se fuera. La habitación se sentía como si le hubieran drenado el oxígeno. Las mismas personas que se habían reído minutos antes, ahora evitaban mi mirada. Mi madre se ocupó de recoger platos vacíos que no necesitaban ser recogidos. Mi padre se aclaró la garganta, pareció que iba a decir algo, pero no lo hizo. Y Lauren, ella simplemente desapareció. No vi a dónde fue, en un minuto estaba allí, al siguiente ya no, como una llama apagada por su propio humo. Me senté un momento más, luego me levanté. Podría haber dado un discurso, podría haber dicho algo mordaz, algo ingenioso, pero no estaba allí para echar sal en la herida, estaba allí para dejar de reabrir las mías. Caminé hacia el vestíbulo. Esa casa, una vez tan grande en mis recuerdos de la infancia, ahora se sentía pequeña, como si se hubiera encogido para adaptarse a la versión de mí en la que habían insistido en creer. Pero yo ya no era ella. Cuando fui a coger mi abrigo, oí pasos detrás de mí. Era mi madre. Jene, dijo en voz baja. Me di la vuelta. Tenía las manos entrelazadas, como si no estuviera segura de si iba a regañarme o a suplicar por algo. No sabía, dijo sobre todo eso. Asentí una vez. No, no lo sabías. Sus labios temblaron. ¿Por qué no nos lo dijiste? La pregunta quedó en el aire entre nosotras como una trampa. Pero no me inmuté. Porque cuando tenía 13 años y dije que quería liderar, te reíste. Cuando tenía 18 y entré en West Point, dijiste que era una fase. Cuando llamé desde mi despliegue y nadie contestó, supuse que habíais decidido que la versión de mí que preferíais era la que nunca existió. Parecía que iba a llorar, pero no la consolé. No porque estuviera enfadada, sino porque ya no necesitaba cargar con ese peso. No estaba tratando de excluiros, dije, simplemente estaba cansada de llamar a una puerta cerrada. Ella asintió apenas. Estoy orgullosa de ti, susurró. Sonreí, una sonrisa pequeña y sincera, pero sin buscar nada. No vine aquí por eso, dije suavemente. Se hizo a un lado. Abrí la puerta, el aire de la noche era frío, fresco, limpio. Afuera, la calle estaba tranquila, en paz. Mientras caminaba hacia mi coche, oí abrirse otra puerta. Lauren, ahora de pie en lo alto de las escaleras. Sus ojos estaban rojos, pero no dijo una palabra, solo me vio marchar. Y tal vez, solo tal vez, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que se había construido a sí misma derribándome a mí. Y tal vez no sabía cómo parar. Eso no era algo que yo tuviera que arreglar. Me deslicé en el asiento del conductor, giré la llave y dejé que el silencio se asentara, no del tipo sofocante con el que había crecido, sino un silencio suave y pleno, del tipo que se siente ganado. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto del general Cole. Nos vemos en DC el lunes. Orgulloso de ti. Lo miré por un momento y luego guardé el teléfono. No necesitaba las palabras, ya las llevaba en mi forma de caminar, en mi forma de liderar, en mi forma de elegir permanecer en silencio, no por miedo, sino por saber quién era. Esa noche, mientras me alejaba de la acera, me di cuenta de algo simple y poderoso: no había ganado nada. No hubo una vuelta de la victoria, ni música de salida dramática, ni aplausos. Solo paz. Porque la mayor venganza es ya no necesitar ninguna. Durante mucho tiempo pensé que sanar significaba finalmente escuchar las palabras que había esperado desde que era una adolescente, que alguien, mi madre, mi hermana, cualquiera, tomaría mis manos, me miraría a los ojos y diría: estábamos equivocados. Fuiste suficiente todo el tiempo. Pero esas palabras nunca llegaron. Y con el tiempo me di cuenta de que tal vez no son necesarias. La sanación no es una gran revelación, no es el aplauso después de un discurso o el titular después de una victoria. La sanación es más silenciosa que eso. Es entrar en las mismas habitaciones que una vez te hicieron sentir pequeña y no encogerte. Es sentarte en la misma mesa donde una vez fuiste ignorada y ya no necesitar ser escuchada. Cuando el general Cole me saludó, sí, cambió el aire en esa casa,
pero no me cambió a mí, porque yo ya sabía quién era antes de que él entrara por esa puerta. Ese momento no me hizo más fuerte, confirmó lo que había llevado conmigo todo el tiempo. No me fui con su aprobación, no me marché triunfante. Me marché liberada. Hay un tipo de paz que llega cuando dejas de intentar reescribir el pasado y empiezas a construir desde donde estás exactamente. La verdad es que no necesitaba que ellos me vieran, necesitaba dejar de esperarlo. Y en ese momento quieto y perfecto, al dejar la casa donde nunca fui suficiente, finalmente lo fui. No para ellos, para mí.